Ya. A, a cuando aparecen síntomas que nosotros no podemos explicar, ya, este, completamente por la presencia de una patología, ya, o los efectos de una sustancia. Pero los síntomas producen molestias clínicas. ¿Ya? A la diferencia de lo que ocurre cuando alguien quiere fingir una enfermedad, ya, ya lo hace bajo control voluntario, acá no ocurre eso. Entonces, esto tienen que haberlo visto en algún momento y lo van a ver. Somatización, conversión, hipocondriasis y dimórfico corporal, por unos gatos. Los trastornos de la somatización son trastornos polisintomáticos. Polisintomáticos porque son diversos eh, síntomas que son fluctuantes, gastrointestinales, sexuales, neurológicos. Son descritos por Miquel en 59, que los llamó histeria. ¿No? El término se deja usar porque se pone la histeria como rasgo de personalidad. ¿No? Sin embargo, quedan como trastorno de somatización que sí lo van a encontrar. Entonces, ¿qué es un trastorno de somatización o somatomorfo? Más que se conoce como somatización. Ya. El paciente describe de forma dramática y muy prolija información concreta, sus versiones son inconsistentes, pero pueden ser una serie de síntomas que lo van a llevar a una efectiva y minuciosa revisión de las intervenciones afectivas, de intervenciones médicas y todo. El paciente presenta síntomas físicos, no muy, eh, no muy clásicos, o muy clásicos, pero muy dramáticos. Ya, y en el fondo, muchas quejas somáticas. O sea, pasa casi el 15%, un poco más, de pacientes que han visita interna, e incluso de varios médicos. Pueden estar ansiosos o depresivos, pero eh, pueden también tener conductas de impulsividad. ¿Ya? ¿Hay trastorno de personalidad asociado a esto? Sí, que lo van a ver ustedes después, el trastorno de personalidad. Ustedes revisen solamente el que usted ve, que es el trastorno de la personalidad límite. Pero hay el histriónico, el narcisista y el disocial o sociopático. Entonces, en este caso, los pacientes que van mucho al médico por varios síntomas o cambian de médico, por la cantidad de medicamentos pueden tener efectos secundarios. ¿Ya? Y después puede ser que nosotros podamos decir que son deprimidos o que está asociada a depresión o a su consumo de sustancias o otras zonas de personalidad. O sea, entonces, eh, para la concentración de somatización, ya, los criterios que estoy poniendo son los criterios que tiene el DSM-5 y el DSM-4. Son historias de múltiples síntomas físicos que empiezan antes de los 30 años. ¿Ya? Y que persisten y obligan a la búsqueda y la atención de médicos. ¿Ya? Y que te provoca un deterioro significativo. Experiencia en el trabajo, socialmente, o sea, en áreas importantes de tu vida. Y eso es normal. Si van a ir al Seguro Social, donde vayan, van a tener que decir al paciente que descanse. Es normal. Entonces, ¿qué cosas pone a criterio? 4 síntomas que deben tener en cuenta mucho, explorarlos y determinar si es un cuadro de somatización o no. Los síntomas más frecuentes por los cuales una persona
va al médico muchas veces, está relacionado con dolores, especialmente cabeza, abdomen, dorso, ¿no? Lumbar inclusive, articulación, extremidades, dolor recto, problemas de menstruación, actividad, acto sexual o misión. ¿Ya? Entonces, cualquier problema eh, digestivo que no le encuentre mucha etiología, meteorismo, ¿no? Ardor, epigastrio, eh, descartar lógicamente todas las patologías que haya y el paciente sigue quejándose. O problemas en articulaciones que lo lleva a tener diagnóstico de fibromialgia, por ejemplo, o que no puntúa para fibromialgia, pero el paciente sigue quejándose. ¿Ya? Hay que tener en cuenta. Ya. Problemas menstruales, ya. Tengo un problema menstrual, pero aparte de esto tengo más problemas. Y, y el ginecólogo no puede controlarlos lo mismo. ¿Ya? Los síntomas gastrointestinales son náusea, distensión abdominal, ya, vómitos durante el embarazo o no, ya, diarreas e intolerancia a diversos alimentos, intolerancia a lactosa y a otros más. Ya, les voy a contar una historia donde la paciente tenía eso, ya, y ha ido mejorando, ya, intolerancia a lactosa, bajo de peso, ya, eh, todo lo que podría ser digestivo, ya, incluso intestino irritable, ya, ya, intolerancia al gluten, empezó a tener todo, ya, al margen de que estaba un poco tensa por un problema de familia disfuncional y tenía síntomas depresivos. Entonces al principio fue muy difícil establecer el contacto y sobre todo que tomara la medicación. Conforme fue mejorando, los síntomas fueron desapareciendo y el gastro sí estuve de acuerdo conmigo porque no, cada vez encontraba más cosas. ¿Sí? Y síntoma sexual, al menos síntoma sexual o de su vida sexual, ¿no? Que generalmente son más fáciles de determinar, ¿no? La indiferencia sexual producida por una nueva relación con la pareja, ¿no? Difusión eréctil, eyaculación precoz, menstruaciones irregulares, que son amenorreas secundarias, que no tienen una explicación, no sé que sea por estrés, ya, vómitos durante el embarazo, y ahí la parte viene a ver la hiperemesis gravídica, que ya la han visto ustedes. No todas las mujeres tienen hiperemesis gravídica, pero el porcentaje la tiene, y a veces es bastante delicado. Habría que preguntar qué tanto el embarazo es realmente eh, aceptado, ¿no? Y los síntomas eh, neurológicos que son comunes. Ahí está. La, los síntomas de conversión, que lo vamos a ver más adelante, que son alteraciones de la coordinación motora, el equilibrio, debilidad muscular, problemas para deglutir, sensaciones de nudo en la garganta, afonía, ya, eh, y bueno, otras cosas más. Retención urinaria, alucinaciones, pérdida de sensibilidad táctil, dolorosa, diplope, ceguera, esto vamos a ver en conversión, y cualquiera de estas cuatro características, síntomas de orden neurológico que incluyen síntomas disociativos o conversivos, ya, síntomas dolorosos, ya, y síntomas gastrointestinales, que son difusos, pero que tienes que examinar, porque te puedes equivocar, ya, y el paciente se queja de su sintomatología, no te dice que hay un cuadro emocional en su vida. Entonces, tras un examen adecuado, ya, ninguno de los síntomas del criterio B, ciertos criterios, puede ser explicado por la presencia de una enfermedad médica conocida o un efecto
de las sustancias que haya tomado, alguna droga o algún fármaco. Ya. Y si hay una enfermedad médica, los síntomas físicos y el deterioro psicosocial son excesivos en comparación con lo que cabría esperar por la historia. Si tengo un meteorismo, tengo una artritis muy leve, salud, salud otra, una artritis muy Gracias. leve. Entonces, bueno, no, no tendría por qué estar tan mal. Y no se producen intencionalmente y no son simulados. Esa es la parte más interesante. ¿Por qué? Porque eh, la- el paciente viene, se queja y pasa por la mayoría de médicos. Al no encontrarle nada, lógicamente es difícil decirle, oiga, no tiene nada. Se le dice que tiene algo muy suave o simplemente se le dice que no tiene nada y se le pasa a otro consultorio. ¿Ya? Entonces, el índice es variable, pero es bajo, 0.2 o hasta 12 mujeres, y en hombres es menos. ¿Ya? Pero lamentablemente esto va a depender del entrevistador y la valorización demográfica. ¿Ya? Cuando el entrevistador no es médico, el trastorno de sujeción se diagnostica con mucha menos frecuencia. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos más preocupados en los síntomas físicos. Y los síntomas físicos nos llevan a tratar de diagnosticar una patología cuando nosotros la vemos. ¿Ya? De repente la enfermera no le da mayor importancia. Nosotros sí. ¿Por qué? Porque por más dramático que sea, ¿ya? Mi mente me dice que tengo que examinar para descartar cualquier patología. ¿Sí? Entonces, cosa que no pasa en otros lados. El curso es crónico, fluctuante y rara vez remite de forma completa. ¿Cómo es eso, doctor? Que hoy día voy a tener dolor lumbar, pero un tiempo pasa, debo a presentarme otra cosa, pero normalmente la frecuencia con la que voy al médico es alta comparada con alguien de su edad. Ya. Por eso es muy raro que transcurra un año sin que el individuo busque nuevamente una atención médica por las propias quejas. El médico que tiene familia lo tiene más establecido. Los que estamos en un hospital no, porque los pacientes llegan y lo que se tiene que plantear más bien es eh, trabajar con los materno-infantiles. Y esto es importante, igual que la ansiedad, igual que las fobias, igual que el TOC, se presenta típicamente antes de los 25 años. ¿Ya? ¿Ya? Y pueden aparecer en la adolescencia. ¿Ya? Las dificultades menstruales suelen ser síntomas precoces. ¿Ya? Y en cambio los síntomas sexuales son más por pareja. ¿Ya? Generalmente los síntomas se presentan de forma brusca y lo esencial es que van a presentar un déficit que afecta la función motora o sensorial, que puede decirse que es un problema de enfermedad médica. Como vieron, en los tratados de somatización, yo tengo mis síntomas. Me duele, me duele la cabeza, tengo molestias gástricas, molestias urinarias, molestias intestinales, ya, y voy al médico. No estoy conforme con eso, voy a otro, y sigo tomando medicación y a pesar de eso no me pasa. Hasta que descubro que es un somatizador, que el estrés que tiene lo convierte en una patología. ¿Ya? Pero el paciente no sabe que está tenso. Lo descubre cuando siente que no tiene nada y poco a poco dándose cuenta de que tiene que bajar atención, como esta chica. Chica empieza con síntomas físicos.
de todo tipo, ¿ya? Problemas de falta de apetito, náuseas, vómitos, intolerancia a la lactosa, al gluten, ya, intestino irritable. Pero para todo había una, tenía que estar yendo al gastroenterólogo, al internista, ya, subía, bajaba de peso, ya, hasta que, dado que el padre, una familia funcional con un padre muy irritable, muy agresivo, muy eh, agresivo verbal y descalificador con los hijos, ¿no? La psicóloga la manda a tratamiento y no podía comer. Y me llama por otro me dice que el doctor necesita un medicamento. Bueno, tratamos de buscar 22 años, 21 años, ahora tiene 22, y convencerla de que tomara un medicamento. Empieza a tomar la medicación de forma regular, la cambio después a un dual y los síntomas empiezan a desaparecer y a subir de peso. ¿Ya? Evidentemente la chica está deprimida. Ya, ya me lo había dicho, ya sabía yo la sintomología emocional, había apatía, había anedonia, ya había un sentimiento de culpa fuerte, pero ya había estado haciendo síntomas somáticos y ella no los había asociado. Pero los síntomas somáticos lo que hacían era que bajara de peso, que estuviera, no es que estuviera haciendo a propósito. Es un ejemplo donde pongo la somatización asociada al cuadro emocional. En cambio, la conversión es brusca. ¿Dónde va a haber conversión? En emergencia en hospital. Y casi siempre el paciente, hombre o mujer, viene con una función motora sensorial asociada. O sea, viene con un trastorno neurológico. ¿Ya? Entonces, normalmente es una actividad motora voluntaria. Pues se llama pseudoneurológicos. No puedo mover el brazo, ¿ya? El equilibrio, ¿ya? Parálisis, debilidad, la parestesia a nivel en mi cuerpo, definitivamente siempre a la izquierda, ¿ya? Ya, sensación de una garganta y problemas para tener la orina, ¿ya? Llegan, ya, entonces, dice, doctor, urgencia, no siento dolor, veo doble, se me ciega, y a veces tienen algunas alucinaciones, no muchas, y tienen una hemiplegia. La hemiplegia, en la noche estás un poco preocupado, es dudoso, la versión neurológica es lo que te queda, es hacer un TAC, para ver si hay algo. Pueden presentarse convulsiones, pueden presentarse convulsiones, ¿ya? Imitar una convulsión, ¿ya? Lógicamente, mientras más pacientes, más familiares, por dicho, haya visto con cuadros de este tipo, más lo va eh, a imitar. Entonces, ¿qué sucede? Como por ejemplo, estábamos con unos externos y íbamos a ver la interconsulta al hospital y en el emergencia ahora pues está la emergencia en la parte de hospitalizados y hay otro más pequeño. Pero a veces la gente está pues, en un área grande. En eso me ha pasado doctor, una paciente con hemiplegia, creo, que sí, no ha salido nada. Y la mujer, le encuentro una mujer joven, 24 años. ¿Ya? Y yo puedo conversar con ella. Cuando voy conversando con ella, habla mejor. ¿Ya? ¿Qué había pasado? Era un síntoma conversivo. ¿Ya? Nada, viene la hermana y me dice que ha peleado con su pareja. Entonces, ¿cuál? La somatización, yo no me doy cuenta. En la conversión es brusca, rápida. ¿Ya? ¿Y qué tiene más la conversión? Ya, no corresponde con mecanismos
fisiopatológicos. Por eso que el, eso de, ¿sabe qué, doctor? No siento dolor, se va a meses, o el pie, del tobillo para abajo, no tengo sensibilidad. ¿Ya? Entonces, igual que la parálisis. ¿Ya? ¿Ya? Y los síntomas de conmoción a menudo son inconsistentes. O sea, entran, dan un susto, hay que verlos, pero no son convincentes, no te dan de todo. La anestesia de pie, mano, por ejemplo, ¿no? Este, eh, toda esa modalidad sensorial se ve y se tiene que mandar a examinar para el neurólogo. ¿Ya? Y inclusive puede variar por una convulsión a otra. ¿Ya? El paciente ya que se queda convulsionado, bueno, le da tratamiento, pero no necesariamente convulsionado. No sabemos hasta que no tengamos el electro. ¿Ya? Pero el paciente sigue sin haciéndose. Generalmente son mujeres. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene de especial la conversión? La conversión, el que somatiza, ¿ya? No lo hace porque tenga algún problema emocional. Puede estar triste, deprimido, ansioso, pero no, el síntoma físico es parte de repente de la sintomatología, pero él empieza a dar mayor énfasis al síntoma físico. Bueno, el abdomen, colon irritable, intolerancia a la lactosa, no, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y claro, es descubierto y se tiene que dar un tratamiento. La conversión llega a la emergencia porque se le apareció el medio cuerpo, se le apareció la cara, ya no tiene fuerza y siempre tiene un componente de recompensa. La persona con la que yo me había peleado ya, se viene a cuidar. Y generalmente no pasa en cuadros de somatización. Entonces, es común que, lógicamente, el internista ya, se fastidie un poco, pero pues es difícil. El diagnóstico, uno o más síntomas de déficit, factores psicológicos asociados a casi hay factores, ¿ya? Que inhiben o exacerban el cuadro. El síntoma está producido, no está producido intencionalmente. Ya. Ah, digamos, para diferenciarlos de los atracones, ¿no? Mm, o de algún trastorno facticio que pueda haber. ¿Ya? Y tras un examen clínico adecuado, ya, por supuesto que no encontramos nada. ¿Ya? Esto es lo que provoca un deterioro o malestar clínicamente significativo, que va a limitar lógicamente su vida social, laboral, familiar. ¿Ya? Y el déficit no se limita a dolor, a disfunción. No aparece exclusivamente en el trastorno de un trastorno de somatización. ¿Ya? Y no se explica mejor por la presencia de otro trastorno mental. O sea, puede acompañarse con somatización, pero este es más aparatoso. ¿Ya? Entonces, ¿qué otro trastorno mental puede tener un síntoma de conversión? Te puedes a pensar. No mucho. ¿Ya? Puede ser que tenga la somatización y la conversión. ¿Ya? Ahora, basado en otros tipos de síntomas, los más frecuentes son síntomas de conversión con déficit motor, convulsiones, déficit sensorial, no siento, y la presión mixta donde tiene de todo. La mayoría de veces son examinadas por neurología, por los médicos internistas, y es mejor que sea así. ¿Ya? El término conversión deriva de la hipótesis del síntoma somático, que es una resolución simbólica, ¿no?
de un conflicto psicológico inconsciente. Disminuye la ansiedad y sirve para mantener el conflicto. O sea, en buen castellano, una ganancia secundaria. Yo mantengo mi conflicto para que la otra persona me tome atención. ¿Ya? Esa es la ganancia secundaria. ¿Cuál es el beneficio? Que ahora que estoy enfermo, la familia se acerque, que ahora la pareja que se fue regrese. ¿Ya? Entonces, y por supuesto, la otra ganancia secundaria es que no puede hacer las cosas que sí. Entonces, ya evito responsabilidades, ocasiones peligrosas, etc. ¿Ya? Y la prevalencia de esto, de 11 por 100.000 a 300 por 100.000. Un tercio de pacientes ambulatorios son los que van a presentar esto. Se ve bastante en emergencia. Igual es dispar la frecuencia de 2 a 1, de 10 a 1, aparentemente en mujeres. ¿Cuántos de los hombres no se ha estudiado? Siempre van del lado izquierdo los síntomas, es importante. ¿Ya? Y en el general los hombres manifiestan toda la parte que dolor, trastorno neurológico, eh, problemas sexuales, ¿no? Todo. ¿Ya? Entonces eso sucede. Se ve más con personas con rasgo antisocial. ¿Por qué? ¿Ya? Y también en contextos militares. Yo quiero un permiso, me pongo mal. O lo que pasó con una serumista, una de mis residentes, ya le contó un serumista, eh, cómo la posibilidad de contagiarse del miedo funciona. ¿Ya? Entonces, la influencia o la manipulación va por ese lado. Se suponía que había una especie de maldición por algo así. Los soldados de la base empezaron a ponerse mal. Uno empezó a vomitar, a sentirse mal, a como quien habla cosas extrañas, como que estuviera poseído, y automáticamente 3 o 4 empezaron a hacer lo mismo. Lo que pasa con la Ouija y esas cosas. Entonces, como ven, ya allí había una situación de tensión, o yo puedo tener un síntoma que me incapacita, pero en el fondo no quiero ir a trabajar. ¿Ya? ¿Cuál es el curso de estos trastornos? Ya, es muy raro su aparición antes de los 10 años y después de los 35. Entonces, cuando alguien de más de 35 tenga algún tipo de parálisis, trastornos de la sensibilidad, estos adormecimientos, no, olvídese. Esto tiene que verlo primero un neurólogo y descartar tranquilamente que puede ser. Si no es nada, nos vamos a quedar con el cuadro compasivo. ¿Ya? Y cuando aparece en la mitad de la vida o en la senectud, la probabilidad es que un trastorno neurológico, o sea, 35 a senectud, ¿no? Ya. La mayoría de síntomas conversivos son de muy corta duración. Entonces, se hospitaliza en emergencia, de repente hay una guardia para otra y está mejor. Y con una reducción de síntomas rápidamente. Y de repente en 2 semanas ya no tienen nada. Ya. La recidiva es habitual por los problemas y los conflictos. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que pasa. De lo contrario, no serían como si. Entonces, como ve, la conversión rápida, súbita, llega al hospital, una ganancia secundaria. La somatización, el sujeto va porque tiene síntomas físicos, puede ir acompañado, pero no pasa. Y se siente tenso por el hecho de no encontrar que le digan que tiene. El trastorno por dolor, más que todo, se ve por el hecho de que el dolor es subjetivo y vamos a tenerlo presente nosotros en todo.
en todos los síntomas dolorosos que vemos. Los que son neoplásicos, los que no son neoplásicos. Entonces, cortan aspectos de la vida diaria. Los de dependencia, ansiolíticos, ya. Y los enfermos de dolor agudo tienen recidivantes y pasan a tener un dolor crónico. Ya. Entonces, el calmar el dolor es uno de los factores más importantes en la vida de cualquier ser humano. Por eso los analgésicos son muy fuertes. El dolor lleva inactividad, aislamiento, ya, y se asocia normalmente a otros trastornos mentales. Ansia esta, ¿y por qué? Por una ansiedad. En fibromialgia, yo tengo los puntos dolorosos y tengo que dar un medicamento que pueda calmar el dolor, pero también que pueda bajar la ansiedad. La pregabalina funcionó muy bien bajo ese aspecto. Y muchos pacientes con eso mejoraron. ¿Ya? Es un ejemplo de cómo el dolor te puede incapacitar. ¿Ya? Y los dolores crónicos van muchas veces asociados a cuadros depresivos. ¿Ya? Sobre todo adictivos. Ahora, puede ir con una patología, por supuesto que también. ¿No? Y una cosa que tiene dolor, que fue una preocupación, me acuerdo de los 80, respecto al dolor, tanto artrítico como a lo que primero se veía en fibromialgia. ¿Qué cosa era? Que los niveles de ansiedad estaban altos. Al estar alto el nivel de ansiedad, yo tengo que percibo más el dolor. Bajo con antidepresivos el nivel de ansiedad y va a doler menos. La prevalencia es del 10 a 15% de adultos en Estados Unidos, ya, que produce una discapacidad laboral. Ahora, el dolor puede ser de cualquier causa, ya, y de hecho es real, ¿no? Entonces, eh, cuando es un episodio de dolor agudo, según una etiología determinada, no encuentras nada, ¿no? Desaparece en un corto tiempo. ¿Ya? En cambio, el dolor crónico es variable. Acude a un médico, ya se siente un poco mejor, no mucho, ¿ya? Y va a otro. ¿Ya? Y los problemas que producen el dolor, lógicamente, son, por un lado, que el sujeto tiene que limitarse en actividades laborales y en actividades sociales. ¿Ya? Entonces, ¿por qué toca el dolor? Porque lo más importante del dolor es plantearse de que llega un momento en que el traumatólogo se va a desesperar, es mucho dolor, te lo manda. O sea, es que artritis, enfermedad psicógena, ya tiene pregabalina, tiene un antidepresivo y lamentablemente sigue con los dolores, sobre todo en ese tipo de casos. Entonces nosotros empezamos a manejarlo de otra manera. Y por último, la hipocondriasis. El hipocondríaco, ya al margen de que ustedes creen, es una persona preocupada por su salud, ¿no? Pero tiene síntomas y va y te dice los síntomas que tiene, ¿ya? Entonces, allí este, el individuo por un rato acepta que no está mal, que no está enfermo. Después le viene algo, ¿ya? Están pendientes del latido cardíaco, los movimientos, la frecuencia respiratoria, ¿ya? Y esto lo atribuye a algunos síntomas. Lo atribuye a una enfermedad de gran envergadura que no la tiene, ¿ya? Ese centrarse en sí mismo, ¿ya? Por ejemplo, el miedo puede ser una enfermedad cardíaca, ¿ya? ¿Ya? O una paciente. No voy a morir de cáncer a los 33, pero porque hace se murió mi mamá. Ya, pero usted no tiene cáncer. Y estuvimos trabajando. 31, 32. Viene la pandemia. Estaba mejor.
y la dejó de ver. Bueno, al fin necesita por después de meses, ya, regular su medicación o trabajar otra vez. Y dentro de todo ese proceso, bueno, pues simplemente ya había cumplido años y justo tiene un problema de cáncer, ya, pero muy severo, no muy severo. Ya, se siente mal y le bajó una parte hipocondríaca. Ya, pero la tenía muy, muy fuerte, pensaba en eso. Ya, entonces, eso es lo que hay en hipocondriasis. Ya, preocupaciones, síntomas y la información de qué cosa es lo que hay. Normalmente son pacientes que van a diferentes médicos, ya, y siempre están leyendo los comentarios de lo que tienen. Entonces, si estoy leyendo lo que me han recetado, para qué sirve, y veo más síntomas, voy a poner peor. Ya. Cualquier comentario, lo que publican los pacientes tratados, etc. Ya. La historia familiar de ellos es muy especial, definitivamente llena de preocupaciones, ¿no? Con muchos estados de estrés, en algunos casos un abuso de sustancia, ¿ya? Pero siempre en esa situación de que se puede enfermar de algo grave, ¿ya? Quejas múltiples, ¿ya? Preocupaciones, relaciones familiares alteradas, ¿ya? Y particularmente parte de la infancia, ¿ya? Antecedentes que se ha visto mal. Y la prevalencia en la práctica es de 4 a 9%. ¿Ya? El curso puede iniciarse a cualquier edad, sin embargo, es más frecuente que empiece joven. La hipocondríaca más importante que tengo, que es un trastorno de personalidad, ya tiene 40 años. Ya, y ha tenido todo un cuadro de alergias y todavía no sabía que tenía. Al final ha ido mejor. ¿Ya? Pero siempre está. Doctor, me ha recetado esto, lo he visto en internet, he visto lo que puede pasar, qué síntomas pueden ser. De repente, yo tengo ese síntoma y por eso me ha parecido. O sea, persigue su historia bastante bien. Ya. La mayoría tiene trastorno de personalidad y eh, es justamente por el hecho que es muy eh, crónico. La mayoría piensa que son rasgos, que pueden ser rasgos hipocondriacos, ¿ya? O quejas somáticas persistentes con la comisión que tengo global. ¿Ya? Y la hemofobia, poco para ver, la hipocondriasis es de 4 a 9% en la gente, por si acaso. Son eh, preocupaciones por un defecto imaginario que el paciente siente cuando ve. Ya, insatisfacción por una parte de su rostro, por el mentón, su cuerpo, la silueta corporal, ¿no? Entonces, la mayoría son efectos imaginarios o de poca importancia. Ya, ya, pero para muchos el acné es de gran importancia. Las arrugas, las cicatrices, todo eso. Entonces, y la otra es, mi nariz es muy grande, mi mentón está muy grande, me lo quiero operar, ¿no? Ya, genitales, o sea, generalmente el cuerpo le veo una serie de efectos que no me gustan. En muchos casos, son pacientes que van a hacerse tratamientos estéticos. Mientras sean cirugías está bien, ya, porque siempre van a quedar descontentos con los cirujanos. Entonces, muchos cirujanos plásticos que han tenido algunos problemas, lo que hacen es mandarnos al paciente para que veamos si realmente tiene un cuadro de disfórmico. ¿Ya?
Porque son cosas como la nariz, eh, los labios, que uno los quiere rellenar, eh, y ya son cosas que no necesariamente son muy normales. ¿Ya? Y lógicamente no es que sean bulímicos o anoréxicos, pero pasa mucho tiempo mirándose en el espejo. ¿Ya? Y por supuesto que se va a encontrar más defectos. ¿Ya? Eh, pueden tener ciertos rasgos obsesivos con la limpieza y el aseo. Y es, son sujetos que muchas veces evitan mirarse al espejo, hombres y mujeres. ¿Ya? Hasta que poco a poco puede ir mejorando. ¿Ya? Las actividades habituales pueden conducir a un aislamiento social. Pero si yo no me siento bien conmigo y siento que mi rostro es muy desagradable, no voy a ir. Ya, ya. Pueden abandonar la escuela, sí. Puede haber eh, pocas amistades también. Y el deterioro y, y la parte que produce mayor gravedad en estos casos es que tenga que ser hospitalizado. Porque ahí todos los temores van a ser muy, muy fuertes. ¿Ya? Y en algunos casos se han registrado eventos suicidas, más que eventos, yo diría gestos, ¿ya? Eh, donde de alguna manera yo voy a tener algún gesto, el intento. Si sigo consumado por trastornos dimorfóbicos, no hay muchos, ¿ya? Asociados a cuadros depresivos puede ser, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el problema con estos sujetos? Que van a recibir tratamiento médico quirúrgico para corregir defectos, pero nunca van a estar contentos. Entonces lleva a más preocupaciones, ¿ya? Y puede asociarse siempre a trastornos de depresión mayor y a trastornos delirantes como trastornos fóbicas y trastornos obsesivos compulsivos. Entonces, puedo encontrar una tranquilidad allí para que me calme. Esto, ¿ya? Y de esto no se dispone de información vía visible. ¿Por qué? Por una sencilla razón. ¿Ya? De todo lo que hemos hablado, ¿ya? Se ve en la clínica, pero muchas veces se deja un poco de lado. Quizá lo que más van a ver son somatizaciones. Y las somatizaciones siempre van a plantearse. Oiga, doctor, digo que no tiene nada,